Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, una vez más llegando hasta su corazón con el mensaje de la palabra del Señor. Quiero darle gracias a Dios por este nuevo día, por darnos el privilegio de estar todavía con salud, con bendición, porque el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Quiero saludar a toda la iglesia El Refugio, nuestros hermanos, nuestras hermanas, damas, caballeros, jóvenes, niños, los ancianos, todos los que conformamos parte de esta obra bendita del Señor y que día tras día estamos orando y clamando por este mundo para que Dios cese la plaga, para que Dios traiga bendición a nuestras vidas. Esta mañana quisiera compartir un mensaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. En el versículo 7 nos dice la sagrada palabra del Señor con la bendición de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bendito el nombre del Señor. A veces cuando nosotros escuchamos de que Dios cierra, le damos un enfoque como de juicio. Le damos un enfoque como que Dios está disgustado, como que Dios ha establecido una forma de castigo, ¿no?, por el cual se nos cierran todas las puertas, por la cual sale todas las cosas mal, como que Dios está desagradado y Dios está ofendido, y muestra entonces su indignación contra la humanidad o contra los creyentes de esta manera, cerrándole las puertas. Porque cuando Dios cierra no hay quien abra, es decir, no importa los intentos del hombre para tratar de cambiar las circunstancias que le aquejan, Dios ha cerrado y no hay quien pueda revertir eso, no hay quien abra. Entonces lo enfocamos de esa manera. En cierta forma es así, pero no con la imagen que tenemos de que Dios lo hace por un mero castigo o por querer de alguna manera hacernos entender a la fuerza algo. Muchas veces no es así, especialmente con el pueblo cristiano. Nosotros sabemos de que a veces las circunstancias no son adversas y mucha gente sufre y muchos creyentes lloran porque no entienden a qué se debe que la vida les va tan mal. ¿Por qué mis caminos, mi destino, mi forma de vida tiene tantos problemas, tantas situaciones que me hacen sufrir? Hay personas que no se explican por qué sufren tanto. No entienden por qué tienen que atravesar un camino de valle de lágrimas, de angustia y de dolor, o por qué las cosas se pusieron en su contra en un determinado momento y hasta el día de hoy no han podido revertirla. Tal parece que se está cumpliendo esta palabra que dice que cuando Dios cierra, no hay quien abra. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios dice que Él cierra y no hay quien abra, no es solamente para una forma de castigo, sino porque Dios nos prepara para algo especial. Porque Dios canaliza nuestra vida a través muchas veces de la angustia y del dolor para traer un beneficio futuro, una bendición especial que va a cambiar todas las cosas y que nos va a forjar para ese propósito. Porque Dios necesita forjarnos para propósitos nobles, para propósitos grandes. A veces en nuestra condición, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de razonar, nosotros no podemos ni podremos entender cuando se presenten otras circunstancias
no podremos entender cómo enfrentarlas. No sabremos enfrentarlas. Mas Dios nos prepara. En su misericordia y en su amor, Él nos prepara. Aun cuando la situación es adversa, aun cuando Dios ve que tenemos que sufrir o tenemos que llorar, y Dios lo permite, porque Dios nos está preparando, nos está forjando para algo diferente. En la Biblia encontramos diferentes casos, innumerables casos de personas que tuvieron que pasar primero por el desierto, que tuvieron que pasar primero por ese yunque para ser forjados, y tuvieron que atravesar dolores y tuvieron que atravesar sufrimientos. Uno de ellos, por ejemplo, fue José. José, a quien su padre le había regalado una túnica de colores, luego se convirtió en el blanco de sus hermanos y fue vendido a unos ismaelitas que se iban para Egipto. Llegó a Egipto como esclavo. Lo habían metido primero en una cisterna. Lo que parecía que para él todo era bueno y todo era agradable porque su padre lo amaba, era el consentido de su padre le regaló esa túnica de colores, haciéndole o dándole más realce que a sus demás hermanos. De repente su vida cambió. De esa vida donde tenía toda la protección, donde tenía toda la bendición, cambió a una vida de sufrimiento, donde él pudo haber pensado en algún momento: ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué Dios permite esto en mi vida? Si usted fuera José, si usted se pusiera en el lugar de él, ¿qué pensaría cuando lo vendieron como esclavo y tuviera que ir caminando por todo ese desierto encadenado, sin zapatos, con un poquito de agua, recibiendo todo el calor del sol y todo el frío por la noche, con esas heridas que producen los grilletes, las cadenas, y tener que ser tratado con látigo como esclavo? ¿Cómo usted pudiera pensar en ese momento positivamente? No podría. La pregunta que usted se haría es: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Es la pregunta que se hace la mayoría de personas cuando le ocurre algo malo, cuando una desgracia viene, cuando una situación se pone muy contraria a sus planes, a su propósito, a la vida que está llevando. Se preguntan: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me libra de esta situación? Hay personas que están enfermas, están postradas en cama, o han perdido sus piernas, o de repente un brazo, un miembro de su cuerpo lo han perdido. Y la gente está allí diciendo: ¿por qué me pasa esto? Especialmente creyentes. Dicen: ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántas situaciones difíciles usted tiene que afrontar a veces en su vida? Puede que su matrimonio se haya perdido, puede que usted haya sido abandonado por sus padres, puede que usted nació en un hogar donde tiene que ser criado por otras personas y no por su padre y su madre. De repente, toda su vida usted lo han tratado mal, lo han maltratado porque usted es una persona pobre, y usted se pregunta: ¿por qué mi vida es tan difícil, tan complicada? Muchos creyentes se preguntan eso. José posiblemente se preguntó: ¿a qué se debe mi situación? Y estando en Egipto, a pesar de que Dios estaba con él, fue incluso difamado y mandado a la cárcel. Y estuvo muchos años en prisión. Es decir, una serie de penurias vinieron sobre él antes de que Dios pudiera ejercer sobre la vida de José una bendición de convertirlo el segundo de Faraón. Antes de poder ser grande, tuvo que pasar por el sendero de la desdicha y del dolor. Una mujer llamada Esther era joven, se había criado con su tío. Esta mujer de repente decía: ¿yo por qué
No tengo la dicha de estar con mi papá y con mi mamá. ¿Por qué a mí me tiene que haber criado mi tío? ¿Cuántas personas dicen yo por qué me tuve que haber criado con mi abuela? ¿O por qué yo tuve que haberme criado con extraños? ¿O por qué mi hermana mayor me tuvo que haber criado si yo tenía a mi padre, tenía a mi madre? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Cuántas personas se hacen esa pregunta? ¿Cuántos huérfanos dicen, ¿dónde está mi papá, mi mamá? ¿Por qué me dejaron de repente en una caja allí en la puerta de alguna iglesia? Otros dicen, no entiendo por qué mi padre no me firmó, por qué mi padre no se preocupó por mí, o por qué mi padre no me cuidó, por qué mi padre nos abandonó, o por qué mi madre se fue y nos dejó a todos aquí en la casa con mi papá. Son preguntas que se hacen porque son momentos de dolor, porque ellos extrañan una vida normal, porque la vida que les ha tocado vivir parece que no fuera normal, parece que todo estuviera en contra. Entonces las personas no aceptan que estas circunstancias estén aconteciendo en su vida. Ellos quieren una vida normal, ellos quieren tener una familia. Hay parejas que no pueden tener hijos, mientras que hay otros que no quieren tener hijos y los tienen. Y muchas veces los abortan o los regalan. Y hay parejas que anhelan un hijo y no pueden tener un hijo por deficiencias hormonales, por problemas físicos de él o de ella. Y esto les acarrea una gran tristeza. Y es como que ven que la vida es muy desigual. Y entonces señalan a Dios y dicen, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios hace que unos que no quieren tengan y los que quieren no tengan? ¿A qué se debe? ¿Por qué me tocó a mí la parte más dura? ¿Por qué me tocó a mí la parte más difícil? No entiendo. Hay gente que no entiende por qué su vida es así. No lo comprenden. No se explican qué es lo que pasa. Y lo peor no es solamente que su pasado ha sido triste, sino que su presente sigue siendo triste. Algunos se casan y le va mal en el matrimonio. Y sufren una soledad muy grande. Sufren trastornos, sufren humillaciones, vejaciones, golpes. Otros han sido violados o violadas. Es decir, una serie de situaciones que han marcado para siempre su vida, su existencia. Y en el camino de su vida nada ha mejorado. Y las personas no se explican qué pasó. Como que Dios ha cerrado y no hay quien abra. Esther tal vez se preguntaba por qué yo no tuve la oportunidad de tener mi padre y mi madre a mi lado. Tal vez murieron o tal vez se fueron. Pero lo cierto es que Dios nunca abandona al ser humano. Lo cierto es que Dios desde el cielo siempre está observando. Y los propósitos de Dios son buenos. Los propósitos de Dios son benignos. Los propósitos de Dios son grandes para tu vida. Aunque aparentemente parezca por ahora que todo se ha cerrado y no hay quien abra. Aunque aparentemente tu vida, tu pasado sea un pasado oscuro que te trae dolor cada vez que recuerdas las cosas que has pasado. Aunque tu presente parezca ser tenebroso y que no se abre ninguna puerta para ti y que todo lo que hay es sufrimiento y dolor. Pero cuando Dios te mira desde el cielo, te mira con bondad, te mira con amor. Usted se preguntará, dirá, pero si Dios me mira con amor, ¿por qué permite esto? Porque Dios tiene un tiempo para todo. Porque Dios, a pesar de que las circunstancias te son adversas, está aprovechando ese dolor y ese sufrimiento para forjar tu vida, para convertirte en un instrumento grande en sus manos. Aunque esto parezca ilógico. Dios es un Dios bueno. Y el futuro que Dios tiene para tu vida es un futuro bueno. Esther llegó a ser la esposa de uno de los más grandes reyes de Persia de aquel entonces, el rey Asuero. Ella no supo ni siquiera cómo fue que llegó a tener esa dignidad. No lo entendió tampoco. Pero así son los planes de Dios.
Así son los propósitos de Dios. A veces Dios permite calamidades, pero luego Dios restaura. Luego Dios levanta. Dios no deja caído a nadie que le invoca. Dios no deja de lado a nadie que le clama. Dios oye su clamor. Dios oye sus oraciones. Dios te escucha. Si tú te acercas a Él de corazón, Dios te escucha. Y Dios cambiará tus circunstancias y tu vida. Dios te dará un futuro diferente a toda la vida que has tenido. La Biblia nos habla de Moisés. Desde que nació estuvo en peligro. Faraón había ordenado la muerte de todo niño varón que naciera. Y entre todos los niños que nacieron, nació Moisés. Sin embargo, por alguna forma gloriosa que Dios tiene siempre, lo guardó a este niño y lo separó para salvar a un pueblo que estaba sumido en la desgracia, en la esclavitud y en el sufrimiento. Había llegado la hora en que Dios iba a libertar a ese pueblo que había tenido sus puertas cerradas por años, cerca de 300, casi 400 años, esclavos de Faraón de Egipto. Muchos murieron en ese trayecto. Generaciones vinieron y nacieron esclavas, no conocieron la libertad jamás. Hasta que nació Moisés, porque Dios tiene un tiempo, porque Dios tiene un momento para todo. Y aunque Dios había escogido a Moisés para que éste fuera el libertador de ese pueblo de hebreo que estaba cautivo, sin embargo, Moisés tuvo que atravesar situaciones críticas de dolor y de sufrimiento en su vida. Moisés tuvo que salir como prófugo de Egipto, cruzando el desierto, llegando hasta la tierra de los madianitas. Estuvo 40 años dirigiendo ovejas, cuidando ovejas. Eran las ovejas de su suegro. Y él estuvo 40 años en esa condición. Un niño que había crecido bajo el cuidado de la hija de Faraón, porque la madre de Moisés lo había enviado en una canasta por el río Nilo. Y la hija de Faraón lo encontró y lo asumió como su hijo, pensando que el Dios del Nilo le había entregado esa criatura. Y a pesar de que él creció en el palacio y fue educado en toda ciencia y en toda letra, y a pesar de que todo le iba muy bien, cuando llegó el momento en que él se enteró y se dio cuenta de que él era hebreo y que necesitaba rescatar a su pueblo, entonces intervino y mató a un egipcio. Pero todo esto le trajo consecuencias y tuvo que salir huyendo. 40 años estuvo fuera de Egipto. Jamás se imaginó que durante esos 40 años, que tal vez extrañaba a su familia, él quería saber qué había pasado con su vida, por qué estoy errante, por qué soy prófugo, por qué tengo que andar escondido, con un perfil bajo, que nadie me vea, porque si se entera Faraón dónde estoy, me capturará y me matará. Prófugo durante 40 años, con una vida a salta de mata, asustado, que en cualquier momento podían venir los soldados de Egipto. Sin embargo, esos 40 años de sufrimiento, de dolor, de angustia, de no saber por qué ocurrían así las cosas, hizo que llegara el momento en que Dios se manifestara a él. Moisés nunca entendió el porqué de su vida hasta que Dios se manifestó a él, hasta que Dios le mostró sus propósitos. Eso es lo que pasa contigo. A veces nosotros tomamos medidas equivocadas. A veces nosotros hacemos cosas que Dios no nos ha mandado o que no son la voluntad de Dios. Y esto nos ha traído consecuencias. Y muchas veces sufrimos consecuencias de nuestras malas decisiones. Como también sufrimos consecuencias porque Dios aprovecha esas circunstancias adversas para forjarnos. Por eso dice la Biblia que todo obra para bien en los que confían en Dios. Hay creyentes que se quejan. Hay creyentes que no entienden por qué les pasa lo que les pasa. Tal vez Moisés no lo entendía hasta que lo comprendió el día que Dios se manifestó a él y se convirtió en el libertador de Israel.
Y podríamos seguir hablando de muchos más, como David, que también fue prófugo de Saúl, que tuvo que vivir como loco en campos o en tierras de los filisteos, haciéndose pasar por loco, comiendo de la basura para que no lo mataran. Siendo él un hombre llamado por Dios, escogido por Dios. Sin embargo, atravesó su valle de sombra y de muerte, atravesó su valle de lágrimas. Pero Dios es un Dios justo y Dios es un Dios bueno. Dios tiene su momento para todo. Dios nos forja. Dios es el que toma control de nosotros. La vida de las personas tienen dos caminos. Uno, el camino de sus pecados, de sus errores, de las consecuencias de sus pecados. Y los caminos de los cristianos muchas veces no es por pecado, sino porque Dios lo lleva a una determinada situación extrema para forjarlo y para convertirlo en un instrumento de bendición y de poder. Por eso nunca te quejes de la vida que tienes. Agradécele a Dios por todo, porque en su tiempo Dios se encargará de ti, como lo hizo con Job, a quienes se le murieron los hijos, a quien fue despojado de todos sus bienes, que aún su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete de una vez, a quien le cayó una sarna maligna en todo su cuerpo y tuvo que pasar días de terror, donde él decía: me quedaré dormido y al menos descansaré unas horas. Y cuando se quedaba dormido, horribles pesadillas venían sobre él. Él decía: yo quisiera saber dónde está Dios. Quisiera ir delante de él, quisiera preguntarle, quisiera que él me responda por qué estoy atravesando esto. Si yo lo más que hice fue honrarlo, lo más que hice fue buscarlo, ¿por qué me pasa estas cosas? El por qué está siempre en nuestra mente cuando las cosas nos van mal. Sin embargo, tenemos que aprender que recibiremos de Dios no solamente el bien, el mal también recibiremos. Tenemos que adaptar nuestra vida a saber de que vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Van a haber momentos de dolor muy profundos, donde tendrás que gritar y tendrás que expresar a gritos tu desgracia. Pero habrán momentos de dicha y de felicidad. En este mundo en que vivimos, ambas cosas conviven con nosotros. La felicidad, la pena, la alegría, la tristeza nos acompañan. Pero nosotros tenemos un Dios en quien refugiarnos. Tenemos un Dios a quien clamar. Un Dios que responde a nuestra oración. Un Dios que nos libra. Un Dios que tiene misericordia. Un Dios que levanta. Y cuando llega el momento en que Dios abre la puerta, no hay quien la pueda cerrar. Si bien es cierto, a veces las puertas están cerradas en nuestra vida, pero cuando Dios las abre, no hay quien cierre. Cuando Dios las abre, viene la bendición. Cuando Dios las abre, todo cambia, todo es diferente. Nuestra vida cobra otro matiz. Amado amigo y hermano, nosotros tenemos delante nuestro la vida y la muerte. Tenemos que saber vivir y convivir con ambos. Tenemos que aprender que el dolor es parte de nuestra vida, que la tristeza es parte de nuestra vida y que en medio de esa circunstancia hay que elevar nuestros ojos al cielo. Hay que agradecer a Dios, hay que confiar en Dios. Hay que decirle: Dios, si tú has permitido, por algo será. Porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios maravilloso. Y tenemos que aceptar las cosas que nos vienen tal como nos vienen. Pero también tener la esperanza y la fe de que Dios cambiará todas las cosas. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor es dueño de nuestras vidas ahora. Él nos va a encaminar. Él nos va a guiar. Él formó 12 apóstoles.
Sus 12 apóstoles fueron ungidos y llenos del poder de Dios. Y es verdad que ellos imponían manos y se sanaban los enfermos, los leprosos eran limpiados, los paralíticos eran levantados. Pero sin embargo, en medio de toda esta algarabía y poder de Dios en sus vidas, todos ellos muchas veces fueron flagelados, encarcelados, anduvieron errantes de aquí para allá, sin comida, sin bebida, pasando frío, pasando naufragios, pasando una serie de calamidades. El poder de Dios estaba con ellos, pero también las calamidades, también los sufrimientos. Hay creyentes que quieren que Dios todo les ponga de felicidad todo el tiempo, y no es así. Hay gente que siempre te está diciendo, Dios va a hacer de ti una gran mujer, un gran hombre, y tú vas a ver el poder de Dios, y Dios tiene grandes cosas para ti, y le enfocan una forma de vida o un evangelio a la gente que dicen, Dios te va a sacar de tus miserias y te va a poner en cosas grandes y tú verás, serás feliz. Pero déjeme decirle, eso es falso. Si bien es cierto, nosotros tenemos la paz de Dios y la bendición de Dios, pero también estamos en este mundo y Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte de esta vida. En este momento en que estamos viviendo en este mundo con esta pandemia, hay un montón de gente que está muriendo, familiares de hermanos, gente que uno ama, se mueren por este coronavirus. Y hay un sufrimiento, y hay un temor en toda la humanidad, porque la gente cae muerta por cientos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que esto también es parte de la vida, que nosotros tenemos que clamar. Cuando Moisés veía que Israel en el desierto venía la plaga y caían muertos por centenares, Moisés le gritaba a Aarón y le decía, Aarón, toma incienso y eleva a Jehová la oración, porque él sabía que era la única manera de detener la ira de Dios. Pero era parte de la circunstancia que tenemos que afrontar. A veces es necesario el castigo. Es como cuando nuestros hijos, que podemos amarlos muchos, pero tenemos a veces que corregirlos y castigarlos porque se portan mal. Pero ese castigo no lleva a una destrucción, lleva a la reflexión. Es una disciplina que lleva a la reflexión. No menospreciéis, hijo mío, cuando eres disciplinado por el Señor, dice la Biblia. Recibiremos de Dios el bien, el mal también. Somos parte de este mundo. Solamente en el cielo hay felicidad y dicha eterna. En esta tierra no. En esta tierra hay felicidad, pero también hay tristeza. También hay dolor. Lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos un Dios bueno y es nuestro Padre. Y que Él dice, clama a mí que yo te responderé. Hay un Dios que levanta, hay un Dios que protege. Hay un Dios que tiene misericordia de nosotros. Estemos cerca de Él. Agarrémonos de Dios, porque Dios es el único que puede calmar la tormenta. Dios es el único que puede levantarte de esa cama. Dios es el único que puede cambiar tu vida y tu hogar. Dios es el único que te puede sacar de esa decisión mala de drogarte o de emborracharte y ser un alcohólico y ser un vicioso. Dios es el único que puede levantarte y cambiar si tú le invocas, si tú te acercas a Él. Cuando los hombres y las mujeres se acercan a Él, cuando las personas reconocen a Dios en medio de sus circunstancias, Dios extiende su mano. Porque Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Acércate a Dios. Dios nos está dando el tiempo para acercarnos más a Él. De una y otra manera nos está haciendo reflexionar. Nos está haciendo ver la vida tal como tenemos que considerarla. Hay que considerar a Dios en medio de todo. Cuando estés en el dolor, considera a Dios y dale gracias. Y cuando estés en la felicidad, dale gracias a Dios. Por eso dice la Biblia, estás afligido, haz oración. Estás alegre, canta alabanzas. Pero hazlo con corazón. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir a Dios por ti, mi amigo, mi hermano. Tal vez tu vida no te está yendo bien. Tus circunstancias son adversas. A lo mejor no tienes que comer. Tus hijos lloran.
y parece que todo se ha cerrado y no hay quien abra. Pero Dios abre. Dios abre las puertas. Y cuando Dios abre, no hay quien cierre. Yo quiero orar por ti para que Dios abra la puerta para ti. Para que toda tu desdicha y tu desgracia de tu pasado oscuro y de tu presente cambie y se convierta en un futuro maravilloso. Déjame orar por ti. Deja que Cristo entre a tu corazón. Deja que Cristo tome el control de tu vida. Entrégale tu corazón a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada una de las vidas que están en sintonía con nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra les haga recapacitar y considerar que en la mayoría de los casos las puertas cerradas son producto de sus malas decisiones, pero que Dios aprovecha aún ese dolor y esa circunstancia para forjar un carácter y una personalidad nueva. Que ellos sepan que si ellos buscan a Dios, Dios los levantará. Dios los sacará de esa condición. Dios hará nueva todas las cosas. Ten misericordia, Señor, y compasión de la gente y de esta humanidad. Aquellos que se arrepienten, perdónalos. Aquellos que te invocan, Señor, respóndeles con tu poder. Los que están enfermos, sánalos. Quita sus dolencias, sus males. Hay gente que no está con la enfermedad de esta plaga, pero tienen otras enfermedades, otras dolencias. Sánalos, tócalos ahí donde están, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Dios te guarde siempre. Nos vemos hoy a las 8 de la noche. Amén.